Steve. Steve Zapata, donde quiera que esté, te mando un saludo y un fuerte abrazo, hermano. Quiero también invitarles, ¿verdad? Nuevamente, lo hice la semana pasada y esta semana lo voy a hacer otra vez. Les invitamos a Revival Ministries, en la congregación donde se congrega un siervo. Estamos sirviendo ahí al Señor. Y está ubicada en 107 South Broadway Avenue, Suite F, Elsa, Texas. Nuevamente, 107 South Broadway Avenue, Suite F, Elsa, Texas. Revival Ministries, ahí estamos para servirles, mis hermanos. Como lo dije la semana pasada, si andan buscando en dónde congregarse, si están cerca de la área, ahí estamos para servirles. Si gustan comunicarse con un servidor, el número es 956-639-0177. Nuevamente 956-639-0177. Y si buscan cualquier información, ahí estamos para servirles, mis hermanos. Sería un gran privilegio atenderles y servirles como un pueblo de Dios. Amén. En esta tarde vamos a seguir hablando, ¿verdad? Del discipulado. Y quiero hablar en esta tarde de este tema que se titula calidad sobre cantidad. Calidad sobre cantidad. Y pues hoy en día vamos a hablar, ¿verdad? De cuál es la diferencia de la calidad y la cantidad. Y pues vemos, ¿verdad? Que meramente sería lo perfecto, sería lo que todos buscamos, que sea algo de calidad y que tengamos mucho de eso, sí. Pero meramente en la mente nuestra, hermanos, ¿verdad? No quiere decir que es la manera que pensamos no es la manera correcta, ¿verdad? Porque nuevamente hemos sido formados por el sistema del mundo o las cosas que anteriormente vivíamos secularmente. Entonces hay que definirnos y hay que ir renovando nuestra mente, como dice en Romanos, sí. Hay que ir renovando nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Y pues hoy en día, ¿verdad? Definimos el éxito en la iglesia sobre factores muy diferentes a lo que bíblicamente se define el éxito en un discípulo. Porque para que haya éxito en la iglesia tiene que haber éxito en el discipulado, mis hermanos. Y por eso he llegado a creer y a entender que la iglesia de Cristo tiene que ser discipulada correctamente por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Es mejor tener la calidad que muchísima cantidad. Solemos aplicar la mentalidad general que más es mejor. Por ejemplo, más grande siempre es mejor. Cuentas bancarias, más grande. ¿A quién no le gustaría tener eso? ¿Sí? Influencias más grandes, plataformas más grandes en las redes sociales, casas más grandes, staffs más grandes en los trabajos, en las congregaciones y edificios de las iglesias más grandes, y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar de muchísimas cosas, ¿verdad? Que nosotros vamos asimilando que si vemos una cantidad, pues hay éxito ahí, en donde quiera que sea el trabajo, sea la congregación, sea en donde sea, mis hermanos. Entonces mi pregunta para ustedes es esta, ¿verdad? ¿Qué sería de un negocio o una agencia de gobierno en cual los dueños y los managers no pensaran con ese concepto? Bancarrota, fracaso, ¿no? Si no tuvieran el concepto de que la cantidad define el éxito, entonces, obviamente, ¿verdad? O sea, tomaran el rumbo hacia la bancarrota, hacia el fracaso. ¿Cómo sorprendernos? ¿Cómo no sorprendernos nosotros en la iglesia de Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo no sorprendernos si pensamos así? O sea, es obvio que vamos a pensar así porque traemos la ideología esa, la que teníamos anteriormente, o básicamente lo que estamos viendo en el mundo, lo que el mundo le llama éxito, lo queremos aplicar también en el cuerpo de Cristo, en la casa de Dios. Y si hoy aplicamos la misma ideología en lo que hoy define a una iglesia como exitosa, ¿sí? Hoy, si claramente vemos ver las congregaciones crecer, entonces hay éxito, lo vemos como éxito. Si nosotros vemos que los congregantes están creciendo, se está creciendo, los diezmos, entra más diezmos, más ofrendas, hay muchísimas más actividades, más juntas, como hablábamos la semana pasada de la iglesia de Sardisi. Entonces, grupos familiares, personas sirviendo en los ministerios, pues es una iglesia que se está moviendo, una iglesia con éxito. Contamos los números de bautismos, de conversiones, nuevos programas que se desarrollan en la congregación. ¡Wow! Hay éxito ahí, ¿no? ¿Cómo nos sentimos otra pregunta, ¿cómo nos sentimos cuando no vemos resultados en nuestra congregación? ¿Cómo es que nos sentimos, hermanos? Cuando estos factores que acabo de mencionar, ¿verdad? No los vemos como resultado en la congregación.
pues nos sentimos como siervos que han fracasado. O que una iglesia, ¿verdad? Sinceramente es un fracaso. Que el Señor no está con ella, ¿verdad? Es lo que de volada vamos a asimilar. Pero se preguntan si esto, ¿verdad? Yo lo miro y se lo voy a explicar bíblicamente que no es éxito. Entonces, a lo mejor ustedes se están preguntando si no es éxito el crecimiento de la iglesia, de la congregación, si no es éxito los bautismos, las conversiones, si no es éxito que entren más diezmos, ofrendas, que haya más programas, si no es éxito edificios más grandes y que se expanda la iglesia de Cristo, si eso no es éxito, a lo mejor se están preguntando, pues, ¿cuál es el éxito, hermano? Y sinceramente, gracias por preguntarme, sí, pero miren, miren, lo que define la Biblia, éxito, hermanos. Bíblicamente el éxito se define en tú y yo transformándonos en un hijo o hija de Dios que Él nos demanda en su palabra, por medio de un discipulado dirigido por el Espíritu Santo. Un discípulo que sea obediente, hacer las cosas tal como Dios lo propuso y siempre a su divino tiempo. Vemos en Juan 16, del 13 al 14, dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. Él, el Espíritu Santo, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí, dice el Señor Jesucristo, y así me honrará el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros escuchamos y somos movidos por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos está moviendo conforme al propósito de Dios Padre. Porque vamos a repetirlo nuevamente, dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad, no lo que nosotros pensamos que debe de ser, sino lo que es la verdad. Dice, Él no hablará por su propia cuenta. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo, hermanos, Él no está hablando por su propia cuenta. Aquí lo dice claramente y son palabras del Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Señor Jesucristo nos está declarando aquí por sus propios labios que no habla por su propia cuenta el Espíritu de Dios, sino que les dirá lo que Él escucha a Dios el Padre. Pero no nomás lo está escuchando, sino lo está escuchando con el propósito de relatárnoslos en forma de enseñanza, porque dice: y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí, dice el Señor Jesucristo. Y así le traerá honra a Él. El Espíritu Santo nos enseña todo, hermanos. Porque Él ya está escuchando, nos dice, nos enseña cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas, para honrar al Hijo y obedecer al Padre. Amén. Cuando nosotros escuchamos las enseñanzas del Espíritu Santo y cómo deben de suceder las cosas y cuándo deben de suceder, entonces nosotros estamos siendo obedientes al Padre, pero a la misma vez estamos honrando al Hijo. Nos hemos acostumbrado hoy en día, sí, en administrar los negocios de nuestro Padre sin la dirección del Espíritu Santo. Acudimos al Espíritu Santo para que nos dé esa dosis emocional y euforia espiritual por medio de su presencia en los servicios, ¿sí? Pero después de ese toque de poder que Él nos da cuando nosotros nos congregamos, dejamos de relacionarnos con Él cuando nos salimos de la congregación y lo hacemos para un lado, lo solemos hacer para un lado. Cuando nosotros planificamos las cosas y nos involucramos en los negocios del Padre, ¿sí? Entonces, en los negocios de papá, nosotros tenemos que escuchar qué es lo que porque los negocios son de Él. Solamente nosotros somos ministros y siervos de Él. Cuando el Espíritu Santo nos enseña y nosotros somos obedientes,
vamos a poder hacer las cosas conforme al propósito y plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros primeramente tenemos que, como discípulos, tenemos que tener un discernimiento espiritual, mis hermanos. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, entonces Él nos está enseñando cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas. Pero si empezamos a escuchar la voz del hombre, empezamos a escuchar la voz de las circunstancias, entonces nos empezamos a mover, ¿verdad? Conforme a cómo se va moviendo el mundo y hacer las cosas conforme como se está haciendo en el mundo o conforme como otras congregaciones los están haciendo, congregaciones que verdaderamente lo están haciendo carnalmente o secularmente y que no está movida por el Espíritu Santo. Entonces nosotros entramos a competir con otras congregaciones, mis hermanos, o como hermanos o discípulos empezamos a competir con otros hermanos que no están caminando bajo el Espíritu, amén. Tenemos que tener cuidado con eso, ojo. Entonces, miren, hermanos, es posible que un ministro, dispensen, es posible que un ministerio o una organización esté creciendo en números, pero a la misma vez estar fracasando. Wow, ¿cómo puede decir eso, hermanos? Se estará preguntando usted, ¿verdad? Pero sí es cierto, mis hermanos. Es posible que un ministerio o una congregación esté creciendo en los números, pero a la misma vez estar fracasando. Y a la misma vez, escuchen, a la misma vez también puede estar una congregación disminuyendo en números y a la vez estar teniendo éxito. Es algo complicado para nosotros entender eso, sí, pero para nosotros carnalmente pensando, hermanos, y limitados en nuestra mente, las cosas del Señor y las cosas como se hacen en el reino de Dios es muy diferente a lo que nosotros creemos y pensamos cómo se deben de hacer, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos y nos salgamos del cuadro en cual nosotros hemos estado pensando por muchísimo tiempo y pensando que deben de hacer así las cosas porque pues regularmente es lo que nosotros le llamamos éxito o le llamamos una iglesia respaldada por el Señor. Hay crecimiento, pero por eso titulé el mensaje calidad sobre cantidad. ¿Qué clase de crecimiento hay, hermanos? ¿Qué clase de madurez hay en esa congregación? ¿Están bautizando sin haber conversión, sin haber arrepentimiento, sin haber discipulado? Pues obviamente va a crecer, hermanos. No hay demanda a las personas. Y es por eso que no hay una transformación desde el interior hacia afuera. Entonces nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, que vemos a las personas emocionadas, pero no estamos viendo las personas transformadas. Y es importante que nosotros, ¿verdad?, como miembros del cuerpo del Señor, estemos viendo primeramente nosotros mismos, que nos miremos, que yo me mire a mí mismo. Y si verdaderamente mi transformación es desde el interior hacia afuera, hacia el exterior, entonces de nada sirve que yo esté sirviendo en muchísimos ministerios si en realidad no ha habido una transformación o un cambio en mí, mis hermanos. Prefiero yo tener calidad, prefiero ser un hermano de calidad que ser uno más de los de la cantidad. Amén. En nuestra mente carnal es un concepto que pues obviamente no tiene sentido, ¿verdad?, de lo que les estoy hablando. Es por eso que tenemos que renovar nuestra mente para ver el propósito y el plan de Dios que dice en Romanos 12:2, que es agradable y perfecto. Miren lo que dice en Juan 15, el 7 y el 8. Aquí habla de Jesús, la vid verdadera. Si permaneces en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos, los míos. Nosotros somos discípulos del Señor. Alguien nos discipula, gloria al Señor. Es un siervo, es otro discípulo que nos está discipulando también, pero a final de cuentas, tanto como el discípulo, a yo ser discipulado, ambos le pertenecemos al Señor. Eso es necesario porque hasta el Señor nos dice, apartados de mí no puedes hacer nada. Y cuando habla de fruto aquí, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué fruto estamos hablando? Muchas las veces lo hemos confundido y yo lo he escuchado, en donde ha habido, ¿verdad?, hermanos que lo predican de una manera, piensan que está hablando aquí de fruto, ¿verdad? Y de fruto de ir a ser discípulos o convertir personas o traer personas a los pies de Cristo. Mis hermanos, de ese no es el fruto que está hablando. Cuando Él está hablando del fruto del Señor, Él está hablando del fruto de amor. Porque si usted sigue en el verso del 9 al 11, ahí está, hermanos, Él habla del fruto del amor, amándonos unos a otros, hermanos. ¿De qué sirve estar trabajando en los negocios de papá si no tenemos amor hacia uno? Primeramente, si no nos amamos a nosotros mismos, no amamos a nuestros hermanos, que somos el cuerpo de Cristo, somos familia.
¿cómo vamos a ir a amar al prójimo? ¿Cómo vamos a tener misericordia y compasión por aquella persona que vive en tinieblas, mis hermanos? El fruto primeramente que debemos de llevar es el fruto de amor. ¿Qué es lo que dice? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No dice aquí por la gente que que estás hablándole de Cristo y traes a la congregación y esto y lo otro. Es bueno, mis hermanos, es bueno predicar el evangelio, es bueno predicar las buenas noticias de salvación. Pero lo que estamos hablando aquí, hermano, de lo que el Señor está hablando aquí, Él meramente, él está hablando del fruto del amor, que es lo que hoy en día hay una escasez en la congregación, en el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a llevar ese fruto de amor, entonces empezamos verdaderamente a amarnos a nosotros, a amar al Señor, a amarnos nosotros mismos y amar al prójimo, mis hermanos. Miren, el mejor ejemplo en la Biblia que podemos ver de lo que estamos hablando de cantidad, dispensen, de calidad versus cantidad, es Juan el Bautista. Y vamos a meternos en la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista nació en una familia respetada. Su padre era Zacarías. Él era un sacerdote levita. No era nomás cualquier sacerdote, era un sacerdote levita, con una posición alta en la sociedad y con una educación también alta. Era esperado que Juan el Bautista siguiera los mismos pasos de Zacarías, porque pues era hijo de un sacerdote levita. Pero miren, mis hermanos, al contrario, Juan se mudó al desierto. ¿Con qué razón? Para estar en intimidad con Dios, para cumplir el propósito del Señor. El ministerio de Juan duró menos de 2 años. Y todavía con un ministerio tan corto, estas son palabras de Jesús. Jesús dice en Mateo 11:11, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante, en otras versiones dice superior o mayor, que Juan el Bautista. Fíjense, esas son palabras del Mesías. Dice, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante, superior, mayor que Juan el Bautista. Juan se empapó de la presencia del Señor en el desierto, hermanos, y de la palabra suya, antes de comenzar su ministerio en el desierto. Del lugar de establecer, vamos a decir, una plataforma grande en las redes sociales, del lugar de establecer una plataforma, ¿verdad?, grandiosa en el centro de Jerusalén. No. De un lugar popular, no. ¿Qué fue lo que hizo él? Él fue y se estableció en el desierto. Y hoy en día, mis hermanos, ¿verdad?, a veces andamos buscando, ¿verdad?, la popularidad. Miren, yo cuando estoy sirviéndole al Señor, mi último propósito es buscar popularidad. Si una persona me está escuchando hoy, mis hermanos, para mí es un privilegio servirle a esa persona. Es un privilegio servir. No me importa cuántos me escuchen, no me importan que si me ven o no me ven, mis hermanos, yo quiero compartir la palabra de Dios, porque primeramente estos mensajes son de bendición para mí y me exhortan a seguir adelante y ir cambiando y analizándome todos los días, mis hermanos. Y si esta palabra es de bendición para uno de ustedes, aunque sea uno, mis hermanos, para mí es una gran bendición y un gran privilegio servirle. Entonces, él, hablando de Juan el Bautista, él no se fue para el centro de Jerusalén, para un lugar popular. Le requería a la gente que viajara una distancia larga para escuchar esa voz en el desierto que predicaba. ¿Qué predicaba, mis hermanos? Predicaba el arrepentimiento. ¿Y quién más comenzó predicando el arrepentimiento? Nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Él predicaba el arrepentimiento, mis hermanos, para perdón de pecados. Y nunca negoció ni disfrazó su mensaje para agradar a otros pecadores. No. Él simplemente predicó el mensaje que se le ordenó que predicara. El arrepentimiento para el perdón de pecados. Y hoy en día, ¿verdad? No nos gusta escuchar eso, mis hermanos. Nos gusta escuchar, ¿verdad? Por eso muchas congregaciones crecen muchísimo, porque se predica mensajes de prosperidad, o se predica mensajes de las promesas de Dios, y se predica mensajes, ¿verdad?, en donde hay bendición. Y esos mensajes son esenciales, mis hermanos, porque son mensajes son mensajes bíblicos de parte de nuestro Señor, porque Él vino a bendecir, pero Él vino a hablar del arrepentimiento. Su ministerio fue predicar el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Él no era también un hombre común, mis hermanos. Sus vestiduras eran extrañas, no eran trajes ni corbatas, eran vestiduras, no eran vestiduras de un sacerdote levita como su papá Zacarías. No, él no andaba vestido así.
Era ropa hecha de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero y su comida era extraña también. Comía langostas y miel silvestre, dice Mateo 3:4. Pero sin embargo, miles viajaban una larga distancia nuevamente en el desierto para escucharle y verle. Gloria al Señor. Lo más importante de Juan era que tenía una libertad para hacer la voluntad de Dios sin importarle su actuación o qué pensaban de él o la aprobación del público, mis hermanos. Nunca ejerció su ministerio para ganar el apruebo o desapruebo de la multitud. Los maestros de la ley, siendo las personas más poderosas con mayor influencia, nunca fueron el blanco de agrado de Juan el Bautista. O sea, en otras palabras, él no predicaba para agradarlos a ellos. Y ellos eran unas personas religiosas con poder e influencia, ¿sí? Pero él nunca tuvo en blanco a ellos, voy a agradar a él porque esto y esto y lo otro, como a veces, ¿verdad? Hemos hecho, ¿verdad? Voy a hacer esto para agradar al pastor. No, vamos a hacer esto para agradar a mi Señor Jesucristo. Sí, él no lo hizo conforme para agradar a una persona religiosa, poderosa, con influencia. No lo hizo así. Al contrario, fíjense, él les predicaba arrepentimiento a ellos, a los religiosos, a los que ellos, ¿verdad? Se creían, ¿verdad? Sin pecado. Una libertad para no preocuparse si querían escucharlo o si se quedaban a escuchar el mensaje, si lo recibían o si lo aplicaban. No, 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 no. Él solamente se preocupaba por hacer la voluntad de Dios y ser obediente a lo que el Señor le había mandado hacer y no al hombre. Eso es bien importante tener en mente, hermanos. Nosotros la prioridad nuestra es agradar a Dios y obedecerle a Él y no al hombre, mis hermanos. Hay que obedecer la voz de Dios y si un siervo es usado por el Señor y nos trae un mensaje, el siervo de parte de Dios, hermanos, vamos a discernir. Nos dice la palabra de Dios que disciernamos y pesemos los espíritus, mis hermanos. No podemos nomás tomar la palabra y nomás y porque dice ser obediente. No, mis hermanos, muchas las veces, ¿verdad? Hay que discernir si es la voluntad de Dios, si el siervo es un siervo consagrado y que si primeramente él es obediente al Señor. ¿Cómo le voy a ser yo obediente al siervo si él no es obediente al Señor? Tenemos que discernir, no nos vamos a poner en debate, no vamos a tomarnos un tiempo y discernir si es la voluntad del Señor, mis hermanos, y si primeramente él está haciendo la voluntad del Señor, ¿sí? Porque él no está exento también a que él también necesita misericordia igual que usted y yo, ¿me entiende? Hay que escuchar todo eso, mis hermanos. Solamente él se preocupaba en obedecer y agradar a Dios. Hemos llegado a negociar el mensaje que el mismo Mesías Jesucristo predicó, ¿verdad? Y nuevamente hablando del arrepentimiento. No vamos a negociar el arrepentimiento más. Como discípulos de Cristo vamos a predicar el arrepentimiento, pero no podemos predicar un arrepentimiento que nosotros no estamos viviendo, mis hermanos. Para poder predicar un arrepentimiento es porque nosotros mismos estamos viviendo un arrepentimiento todos los días, mis hermanos, de todas esas cosas que nos estorban. Cuando nosotros empezamos a analizar nuestras vidas y nuestras vidas en el hogar, nuestras vidas en el trabajo, nuestras vidas personales, nuestras vidas cuando nadie nos ve, hay que empezar a analizar y hay que empezar a arrepentirnos de esas cosas que no le están agradando a Dios, de que están estorbando en nuestro crecimiento de discípulo. Que nos perdone el Señor porque hemos llegado a un punto, ¿verdad? Como iglesia, en donde hemos negociado los mensajes y el mensaje enfoque y el mensaje que fue el importante y el más importante y el primordial que vino a predicar el Señor, el arrepentimiento, mis hermanos. Nada de eso le afectó a Juan el Bautista, nada de que venían estas personas o esto y lo otro y que lo juzgaban y no, 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 no. No se menospreció a sí mismo, ni se descalificó, porque él estaba agradando a Dios. Cuando tú sabes, mi hermano y mi hermana, que estás agradando a Dios, no te descalifiques. Si tu mensaje es bíblico, si tu caminar es bíblico, si tu corazón es sincero, no te descalifiques, porque alguien viene y te quiere menospreciar, que porque hay alguien que habla más elocuente mejor que tú, no te descalifiques, mi hermano, mi hermana, porque lo que ve el Señor es el corazón. No ve la capacidad de cada persona, sino porque en realidad, mis hermanos, no debe ser la capacidad de la persona, sino debe ser la voz del Espíritu Santo la que debe de hablar. No se me descalifique, mi hermano, no se descalifique, mi hermana. Si usted está agradando al Señor y usted tiene la certeza de que es la voz de Dios la que usted está escuchando y obedeciendo, mi hermana, adelante. No se detenga, no se descalifique. Es lo que pasó con Juan el Bautista. Sí, él no se descalificó.
porque él estaba agradando a Dios, no aquellos, fíjense, que oraban 5 veces al día, se memorizaban porciones grandes de las escrituras y ayunaban varias veces a la semana. A él no le importó agradar a esas personas. Incluso en Lucas 3:7 los llama generación de víboras. Los confrontó con la verdad y decirles que ellos les importaba más el poder y la posición que tenían que escuchar y hacer la voluntad de Dios. Ellos tenían una relación superficial por fuera. El Señor Jesucristo les llamó tumbas emblanquecidas. Tumbas emblanquecidas, porque dicen que por fuera estaban ellos vestidos con toda esa vestidura sacerdotal que ellos tenían, pero por dentro estaban muertos. Qué tremendo, mis hermanos. Y esas palabras vinieron del único que puede escudriñar el corazón de las personas, que es nuestro Señor. Juan el Bautista sabía quién no era, ¿verdad?, en Cristo. Fíjense, Juan el Bautista sabía quién no era en Cristo. Y él también sabía quién era en Cristo. Fíjense, en Juan 1:20 dice: yo no soy el Mesías. Primeramente les declaró a las primero les declaró a las personas, digo, yo no soy el Mesías. Cuando nosotros sabemos quién somos en Cristo y en qué posición estamos y en qué posición nos ha puesto el Señor, vamos a reconocer quién somos nosotros, mis hermanos. Reconocer nuestras limitaciones. ¿Sí? Entonces, él reconoció en Juan 1:20 que él no era el Mesías. En Juan 1:21 dice: yo no soy Elías, no soy el profeta. Él sabía quién era. Él sabía su identidad en el Señor y sabía qué es lo que estaba haciendo. Cuando nosotros reconocemos nuestra identidad en el Señor y cuál es nuestra posición y cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a reconocer quién nos somos, ¿sí? No vamos a querer aparentar ser alguien que no somos y que no fuimos llamados a ser, mis hermanos. Y fíjense, él sabía, también dice en Juan 1:23, él sabía, pero él sí sabía quién era. En Juan 1:23 dice: yo soy la voz en el desierto, preparando el camino para el Señor. Así como sabía quién no era en Juan 1:20 y Juan 1:21, también sabía que en Juan 1:23 que él era la voz en el desierto que estaba preparando el camino para el Señor. Y en Juan 1:27 dice: yo bautizo con agua, pero viene otro, el Mesías, que no soy digno de abrocharle las sandalias. Gloria al Señor, que Juan el Bautista sabía quién no era, pero quién era. Y cuando nosotros podemos reconocer quién no somos, pero quién somos, mis hermanos, tenemos verdaderamente el camino abierto para caminarlo de una manera correcta, para no pensar que somos alguien que no somos o no fuimos llamados a ser, pero también reconocer quiénes somos y cuál es nuestra identidad en el camino del Señor y quiénes somos en el Señor. Amén, gloria al Señor. Como resultado, ¿verdad?, Juan el Bautista tuvo una autoridad y una presencia que mostraba seguridad en quién era y cuál era su misión, que la gente de Israel no había visto en cientos de años. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo eso de él en Mateo 11:11. Es imposible creer, mis hermanos, que Juan el Bautista sería considerado como un ministro, un pastor exitoso en muchas congregaciones o en muchos círculos de liderazgo hoy en día, ¿sí? No se le viera como una persona exitosa con esa clase de mentalidad, con esa clase de certeza de hacer las cosas de una cierta manera y no ser versátil y no tener carisma para agradar a las personas. Pues no creo que fuera sido una persona muy se le fuera declarado como una persona exitosa. Pero pienso que tampoco lo fuera sido Jeremías, Amos, Isaías, Habacuc, hasta el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? No se le fuera visto como una persona exitosa. ¿Qué se dijo del Señor Jesucristo cuando lo crucificaron? Le habían dicho que pensaban que era el rey que había de venir, que estaban esperando, pero cuando lo crucifican, ¿qué dijeron? No, ese no era. Mira cómo está. ¿Dónde está tu maestro? ¿Dónde está tu Mesías? Hasta los mismos discípulos pararon de creer. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Cuando nosotros enfatizamos el éxito en otros factores que verdaderamente no son los factores espirituales o factores bíblicos, ¿verdad? O no son los factores que verdaderamente debemos estar viendo nosotros, las señales que declara éxito bíblicamente en la vida del discípulo o en la vida del siervo del Señor. Pero como discípulos de Cristo tenemos que asegurar, mis hermanos, que seamos unos discípulos de calidad, no unos más de la cantidad. Una calidad que estemos aprendiendo
por el ejemplo que nos dejó nuestro maestro, nuestro majestuoso maestro, y la fundación que establecieron sus discípulos, los apóstoles que fueron guiados por el Señor Jesucristo y por el Santo Espíritu cuando ellos recibieron el poder en el día del Pentecostés. Y es por eso que ahora tenemos las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el mismo Señor, por su Santo Espíritu. Y cuando nosotros bíblicamente hacemos las cosas y nos apegamos y nos arraigamos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, mis hermanos, vamos a estar agradando al Señor. No importe que nos vean de una cierta manera, no importa que nos descalifiquen, no importa que nos menosprecien, no importa que no vemos, no nos llaman personas exitosas. A lo mejor no hay éxito viéndolo secularmente, ¿verdad? Pero pues no nos importa el éxito, hermano, nos importa verdaderamente hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Eso es lo que nos debe de importar, no preocuparnos tanto, pues no se está creciendo la congregación, o mira, ¿sabes de qué? No hay tantos bautismos, o mira esto, mira lo otro. No, mira, hermano, hermana, si usted está haciendo la voluntad de Dios, no se preocupe. Escuche la palabra que le da el Espíritu Santo, no se preocupe, porque el Espíritu Santo, nuevamente leímos, es el que está escuchando la voz del Padre. Y lo que el Padre dicta es lo que Él le va a dictar a usted también, ¿sí? Vamos a concluir con esto, hermano. Miren, no solamente se requiere querer entrar al reino de Dios con aprobación, no solamente se requiere eso, querer, pero se requiere una relación, una intimidad de una fe sumisa. Tener una fe sumisa, un discípulo sumiso a su maestro, un discípulo sumiso a la voz del Espíritu Santo, un discípulo sumiso, humilde y obediente. Eso es lo que se requiere. Porque fíjense lo que dice en Lucas 13, 24. Y alerta lo que dice este texto. Alerta, mis hermanos. Lucas 13, 24. Traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán, muchos van a querer entrar al reino de Dios y no podrán. Nuevamente, traten, échale ganas, trata de entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar al reino de Dios, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque nunca fueron verdaderos discípulos del Señor. El Señor vino, escogió, eligió, comisionó y tuvo una relación con sus discípulos, una intimidad, y por eso los conoció. Pero toda aquella persona que no conoce, hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Él les va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y esas son las palabras, ¿verdad?, que nosotros debemos de procurar en nunca escuchar, sino que escuchar: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, siervo fiel. Gloria al Señor, hermanos. Vivir en esa esperanza, mis hermanos, pero no nomás vivir en esa esperanza, sino también vivir en las advertencias que nos da el Señor. Muchos vamos a querer entrar y muchos no van a poder, pero nosotros vamos a ser esos muchos que vamos a tratar de entrar, y vamos a entrar, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, porque nosotros hemos entendido que debemos de tener una fe sumisa, obediente y humilde, y reconocer el éxito no como lo reconoce el mundo, sino reconocer el éxito porque estamos siendo transformados y estamos siendo unos hijos e hijas de Dios que se están transformando conforme al propósito de Dios y como Dios manda que nos transformemos. Amén. Gloria al Señor. Ese ha sido el mensaje que les he compartido en esta tarde, mis hermanos. Y los exhorto, los animo, mis hermanos, de que juntamente con un servidor que seamos unos discípulos de calidad, mis hermanos. Seamos unos discípulos de calidad y que no nos vayamos moviendo con el montón. No somos como el montón, mis hermanos. Por eso nos salimos del mundo, ¿sí? Aquellos que nos hemos salido del mundo, gloria a Dios, de los que nacieron en el Evangelio, pero nosotros que nos hemos salido del mundo, porque nosotros no somos como ellos, no somos del montón. Somos linaje escogido, real sacerdocio, dice el apóstol Pedro. No somos cualquier cosa, mis hermanos. Tenemos un gran valor y debemos de caminar con un gran valor, porque el que nos dio el valor fue nuestro Señor Jesucristo, y Él también nos ha enseñado cómo caminar conforme a su palabra. Amén. Conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Vamos a cerrar y concluir con una oración. Amantísimo Padre, venimos delante de su presencia, Señor, y nos acercamos humildemente a su trono de gracia.
para encontrar esa misericordia, Señor, que usted desde esta mañana, Señor, nos está dando, y cada mañana, Señor, nos da una misericordia nueva. Gracias, Señor, porque usted nos permite acercarnos, Señor. Gracias, Señor, por su Hijo, que Él permitió, Señor, que cayera ese velo y nos pudiéramos acercar, Señor. Y venimos, Señor, haciendo una plegaria, un clamor, Señor, a usted en esta tarde. Que nos ayude, Señor, a cada uno de nosotros, que nos hemos aceptado, Señor, la comisión que usted nos ha dado, a cada uno de nosotros, y el mandamiento y la necesidad de ser transformados por medio de su Santo Espíritu. No lo podemos hacer en nuestra carne, Señor. Es imposible hacerlo. La carne lucha todos los días contra nuestro espíritu y con la voluntad suya, Señor. Pero nosotros necesitamos el poder de su Santo Espíritu. Necesitamos la guianza, necesitamos escuchar la voz de las cosas que dice el Padre para traerle honra a usted, Señor. Le rogamos, Señor, que por favor nos ayude. Tenemos tanta necesidad de usted, Señor. Tanta necesidad para hacer lo correcto. Porque en este mundo de tinieblas, Señor, es necesario que seamos la luz para nosotros no perdernos, Señor, en las tinieblas. Porque no queremos dar paso atrás. Seguimos en el proceso, Señor, pero en un proceso que da pasos hacia adelante, no pasos hacia atrás. Pero le rogamos, Señor, así como dice usted en su palabra, Señor, que siendo usted la vid verdadera, que apartados de usted nada podemos hacer. Y le rogamos, Señor, en la autoridad y en el nombre de Jesucristo y bajo la convicción y la fe que nos da el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y mediante la autoridad del Señor y la gracia del Señor estaremos aquí la semana que entra. Dios me los bendiga y Dios bendiga sus casas, sus familias y el resto de la semana. Dios me los bendiga, mis hermanos.